Dejamos el capítulo anterior en mitad de este camino, arenoso y polvoriento. Vamos ya. Y por primera vez desde que cambié de moto... Esto está muy empinado, ya os lo digo. Con algún que otro problema, principalmente por lo pendiente del recorrido y por el tipo de firme tan complejo. Buenas tardes. Con una capa gruesa de arena blanda y fina que oculta agujeros y piedras sueltas. Bueno, primera subidita. El obstáculo principal es, hay mucho polvo, es como arena suelta y en subida. Todo esto se complica más porque esta moto lleva todo el peso del equipaje, más el agua y la gasolina, completamente atrás. Muy pendiente y mucha arena suelta. Lo que en casos de pendiente muy pronunciada la hace ingobernable. El problema es si empieza a haber roca, además de todo esto. ¿Por qué? Pues porque la moto empieza a saltar y en algún salto de esos me tira hacia detrás, me siento y ya es imposible. Con todo el peso detrás, mi cuerpo también detrás y la pendiente, pues esta moto se vuelve incontrolable. Al suelo. Arriba rápido, que si no la liamos. Y a todo esto se está haciendo tarde. A tomar por culo. A eso me refiero. Que en cuanto que me siento, esto se va a la mierda. Bueno, me voy a poner la mochila en la espalda, que pesa sus kilitos. Es un poco más incómodo para conducir, pero quito un poco de peso. Y de hecho en caso extremo, se me acaba de ocurrir, también lo puedo echar un poco más para adelante. Y que vaya el peso más centrado aquí y no tan atrás. Yo creo que ahí la moto ganará. Bueno, lo malo es que se está haciendo de noche y está entrando niebla. Vale. Pues muy bien, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna sugerencia más de cómo ponerlo un poquito más difícil todo? Bueno, tengo que ir por la derecha, así que no voy a hablar. Perfecto, pues ya hablo yo. Otra dificultad que tiene este recorrido es que al ser tan pendiente no te puedes permitir parar y pensar por dónde ir. Tienes que ir tomando decisiones muy rápidas y sin saber muy bien qué te vas a encontrar. Aquí, por ejemplo, si no hubiera parado, es probable que me hubiera metido por la parte izquierda. Bien. Y con casi toda seguridad la moto se habría enterrado en la arena blanda y probablemente habría tenido que poner el pie en el suelo de nuevo. Pero no, esta vez he salido airoso. Uf. Y otro inconveniente más es que hasta que no he tenido un día realmente duro como hoy, no he podido poner a prueba de verdad las suspensiones de la moto. ¿What? Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha hundido. Os juro, estoy colapsado en este momento porque es que la suspensión delantera en este agujero se ha clavado por completo. Y entonces... ¿qué ha pasado? En este momento estoy un poco colapsado, Os juro que se ha clavado por completo delante. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Pero vamos, una cosa muy rara. Pues no ha pasado nada, chavales. O sea, nada más que era un agujero enorme, oculto entre la arena. Y la moto se ha hundido entera. Ni suspensión ni leches. Eso es lo que ha pasado. A todo esto, y retomando el viaje, me dirijo hacia el volcán de Santa Ana. Pero en el camino tengo la referencia de una finca, llamada Los Andes, donde si se me hiciera de noche podría pedir permiso para acampar. Bueno, la cosa ahora es que no se ve nada.
La cosa es que también pierdes tanta fuerza cuando te toca arrastrar la moto en una pendiente como esa. Entonces la cabeza también deja de funcionar bien, dejas de hacer las cosas como tienes que hacerlas ya. Pobrecito, se cree que voy a por él. Que no, hombre, que no. Pues, tío, creo que, no sé, igual la suspensión delantera hay que darle un ajustado. Vaya día, chavales. Vaya dita. Hacía mucho, que no teníamos una de berenjenales. ¡Epa! Buenas tardes. Qué bonito, ¿no? Finca Los Alpes, pues ahí vamos. Bueno, esto es una finca, creo que de café y algo más era, me parece, de pino, y no sé si tienen también animales. Y los dueños no sé quién serán. No tengo la menor idea de quién son los propietarios de esta finca. Solo sé que mi amigo Gato, al que conoceréis en próximos capítulos, me dijo que si se me hacía de noche en esta zona podía pedir permiso para acampar en ella y que preguntara por Ismael. Y esa es mi idea. Pues igual es esto, ¿no? Qué bonito, ¿no? Joder, qué sitio, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hemos llegado? Sí. ¿Ismael? Llevo un rato aquí esperando y no aparece nadie. Entonces, igual es que hay más para allá. Yo he llegado aquí y pensaba que era ahí. Hola. Disculpe, Ismael. ¿Ismael? ¿Sí? No. ¿No qué? ¿No hay ningún Ismael aquí? No. ¿Esta finca cómo se llama? Finca Los Andes. ¿Y hay otra que se llama Los Alpes? Aquí esta calle abajo del portón, siga para abajo, allá va a llegar a la finca. Finca Los Andes. Es lo que dice Finca Los Alpes. Ahí donde ponen Los Alpes. Sí, ¿Esa es? esa es. ¿Y esta cómo se llama? Esta se llama Los Andes. ¡Qué Ismael es allí en Los Alpes. Aquí no hay ningún Ismael. No. Ok, gracias. Ahora resulta que hay dos fincas que están al lado y que una se llama Andes y la otra Alpes. Y ahora ya no sé a cuál voy. Lo único que tengo claro, o eso creo, es que tengo que preguntar por Ismael. Este es Los Alpes. ¿Y aquí no hay ningún Ismael? No. Puede ser allá en Los Andes. ¿En Los Andes tampoco? ¡Qué desastre! No sé quién es Ismael. Que tiene una moto y que baja con leche. No, ese se llama Arnoldo. Arnaldo. Arnoldo. ¿Es de aquí o de allí? Allá En Los Alpes. Andes. En Los Alpes. Sí. Ahí parece por toda esa calle. Ajá. Sí, para arriba, a la izquierda. Sí. No, a la derecha. Baja aquí a la izquierda. ¿Sí? Luego ¿Dónde está el cartel de Los Alpes? ¿Qué es esto? Y ahí de lado solo para la derecha. Sí, la finca de Los Andes es esa que está arriba, que tiene una casita roja. Sí, un tanque rojo. Un tanque rojo. Sí. Y ahí está Arnoldo, que es el que baja en... Con leche, sí. ¿Eh? Sí. ¿Es usted el dueño de acá? Yo aquí vivo. Aquí vive. Sí. Si no encuentro a nadie se hace noche, ¿usted me dejaría un sitio donde acampar? Sí, Por aquí hay donde quede. Mi tendita. Bueno, voy a buscar a Arnoldo. Bueno, entonces no se llama Ismael, se llama Arnoldo. Bueno, pues otra vez a... Pero además de estas dos fincas, parece que hay una tercera en la que no he preguntado. Y quizá Ismael vive en esa casa, porque me cuesta mucho creer que de Arnoldo haya recordado Ismael. Es que aquí, este señor me ha dicho, del tanque rojo. O sea, Gato me dijo que si quería acampar podía pedir permiso aquí, en la finca. Ya no sé si Los Alpes o Los Andes.
y que preguntara por Ismael, que es un amigo suyo, y me contó una historia suya que me hizo mucha gracia, y es que este tal Ismael baja todos los días en moto a Santa Ana con queso de aquí, porque ellos hacen queso y lo vende y luego trabaja de mecánico y luego sube. Y me gustó la historia. Y también un poco por eso vine, la verdad. Ahí no hay Ismael, allí no hay Ismael, nos queda esta. Y este señor dice que ese señor se llama Ornaldo. Qué lío, ¿no? Disculpe, ¿Ismael es aquí? ¿Ismael? ¿No? ¿Y Ornaldo? ¿Eh? ¿Tampoco? ¿Esta es los Andes? Es la para allá a la derecha, ¿verdad? Bueno, pues volvamos al primer sitio. Recto. Gracias, mi amable. Ya está. Ahí están los Andes. Gracias, mi amable. Hola. ¿Es usted Ismael? ¿Ornaldo? ¿Esto es la finca Los Alpes? No, los Andes ahí atrás. ¿Y esta es Los Andes? ¿Qué los Andes? ¿Y no estaban ustedes esperándome? Soy amigo de Gato. Pues ustedes que iban a venir. ¿Cómo? Ustedes que dijeron que tenía viaje para acá. Yo soy. O sea, entonces, ¿qué mierda está pasando aquí? O sea, ¿es aquí? Me estaban esperando, sabían que iba a venir yo. Pero yo tengo memoria de pez. O Gato, me digo mal el nombre. Es muy divertido todo, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo dije gracias a Dios, bien, ¿y usted por ahí? Pues muy bien también. Pues qué bueno. Eso es. Su hijo es amigo de Gato. Ajá, sí, así me contó, me platicó que había platicado con él. Claro. ¿Y cómo se llama su hijo? Ismael. Ismael. Ajá. Yo pregunté aquí a un muchacho y no sabía quién era Ismael. Sí, como aquí algunos lo conocen por Arnoldo. Como él es Ismael Arnoldo. Pues nada, a ver si aprovecho la luz para acampar, si no le importa. ¿Dónde quiere usted que acampe? Esta. Ismael me dijo que aquí es. Sí, yo tengo mi tienda. Ajá, Ahí también, ¿verdad? Y si no hay, también. Ahora vemos. ¿Qué agua tienen ustedes? Agua. Sí, Si tiene que tener algo para llenarle. sí, tengo. Ajá, pues bien. Entonces lo que podemos hacer es llenarle para que le quede. ¿El S quiere que lo hagamos ya? Todo el agua ahí tienen, ¿eh? Todo esto. Y de lluvia ese. Lluvia, es que recargamos en el invierno para el verano. Qué maravilla, ¿no? De todo este tejado pasa. Ahí está. ¿Te gusta, eh? Juguete bonito, ¿verdad? Esta está buena, sí. No ocupa nada, Ajá, bien. pero cuando hace falta agua, mira. ¿Y por qué ha llegado tarde? Si la pone usted al sol, se calienta y luego se da Un baño. un bañito calentita. Pero estará caliente el agua, ¿no? Ahorita está helado. ¿Está helada? Esta está muy fría. That shade of doubt hanging around got old. Entonces ponemos un lacito. Oh, se ha roto. Se ha roto No aguantó con el. con la cosa esta tan... Sí, ahí pueden ver. Those days are gone. I'm walking tall while you're alone. Perfecto. Jala, Ahí tengo mi duchita. Pues muy amable, señor. Vaya, ahí estamos. Gracias. Vaya, pues ahí estamos. Ahí me quedo aquí al final. I know that I am so much better. Su puta. Está fría, ¿eh? Melón. He dormido bastante bien, creo. Creo no, seguro. Ay, vaya día ayer, ¿eh? Qué día más intenso hoy, ¿no? Y más bueno. Y más divertido. Anoche me di una ducha fría, pero me sentó, o sea, fue clave. He aprendido mucho, ¿eh? O sea, la moto va bien, va muy bien. De hecho, va mucho mejor que Motorracus, obviamente. De hecho, con Motorracus creo que no hubiera llegado hasta aquí. Es que me hacía falta un día como hoy. La moto no la había probado bien. Ayer, por primera vez, la moto no pudo subir.
Sí pudo. El problema fueron con toda la carga. La moto tiene un problema. Es que lleva todo el peso detrás. Entre el primer berenjenal y el segundo berenjenal, entonces le he puesto aire. Y empecé el segundo berenjenal con la presión muy alta. Error. Entonces, entre la presión alta, que era muy difícil el terreno, era muy complicado, era muy pendiente, y con un polvo, una arena muy fina, me recordaba un poco a Congo, que es como polvo de talco, en algunos sitios muy profundo, entonces se hundía la rueda, la gasolina va detrás, y todo lo que llevaba en la bolsa de depósito antiguamente, que lo he quitado para poder mover el cuerpo bien, ahora va detrás. Eso hace que la moto vaya pues muy para atrás. Tengo que echar todo el cuerpo delante para compensar, porque si no, el tren delantero casi se levanta. La moto empieza a dar bandazos porque va culeando de atrás, va saltando adelante con las piedras, todo eso. De repente tu cuerpo se va hacia detrás, porque por inercia, y te sientes incluso porque te tira. Y ya una vez estás ahí sentado, ya es imposible levantarte porque ya vas así. Y es lo que ha pasado varias veces, entonces la moto se para. A partir de ahí, bueno, que no llegó bien. Entonces, mi pie no llega al suelo. Crecer, creo que ya no voy a crecer, ¿no? Igual revisamos la suspensión. Las suspensiones, la verdad es que las quiero revisar, sobre todo la delantera, que ha habido ratos que no me ha convencido del todo. Muy buen aprendizaje ayer, la verdad. La verdad es que cuando me he puesto la mochila en la espalda y he bajado la presión de los neumáticos, a partir de ahí la moto ya ha empezado a ir muy bien. Y sobre todo, mirad, hay cosas importantísimas. Una, durante todo el día solo me preocupé de pensar en intentar llegar aquí de día. Y dos, y muy importante, aquí no hay señal telefónica. Y por tanto estoy simplemente con mis cosas. Como no tienes pinzas, obviamente, pues todo aquello susceptible de entrar dentro de la cuerda lo metes dentro de la cuerda, tipo las rodilleras, como veis, los botines de las botas de tal, los calzones, que no vamos a darle mucho tal, luego los calcetines, te los pones uno con el otro y tal, y ya está. Y ahí tenemos pues el pantalón, que da pena verlo, la verdad, el buff, y el traje técnico, que ayer acabó todo, y el traje de las protecciones. Y allí la camiseta sin ningún, que está la pobre, para que se seque y a lavar. Bueno, vámonos, ¿no? Bueno, he puesto la mochila en su sitio de momento. Si se pone fea la cosa, me la pongo en la espalda. Yo creo que todo va a salir bien hoy. ¡Qué rápido se va! Sí, hombre. Caminada todavía. Sí, me queda mucho camino. Mucho camino. Sí. Muchas gracias. Desde la finca de los Andes, el camino me va a llevar hacia el volcán de Santa Ana y el lago Coatepeque, dos lugares de interés turístico y en los que no sé muy bien qué me voy a encontrar, porque como casi siempre me dejo llevar mucho más por lo que pasa en el camino que por las guías de viaje. Chao. Y el camino, como siempre, Gracias. me tiene una sorpresa preparada. Qué buena gente, ¿no? Qué gusto. Y qué ganas de moto. Hoy es tardísimo, ¿eh? O sea, me he levantado a las 8 de la mañana y son las 11:30. O sea, 3 horas y media en recoger, en grabar, reestructurar un poco el equipaje. La verdad es que mi principal enemigo en este tipo de recorridos es el exceso de equipaje. Va a estar más difícil la bajada que la subida, creo. Meterse por berenjenales con cerca de 80 kilos Bueno, muy bonito esto, ¿eh? lo hace todo muy complicado. Hay que retenerla porque está muy... Claro, no lo veis, pero está muy pendiente, se va en primera. Pero claro, elegir es renunciar, y la balanza, al menos por el momento, cae del lado de sufrir en determinados momentos, A ratos hay arena, a ratos hay piedra. pero a cambio llevar material de acampada para poder pasar noches como la de ayer. Entonces, bueno, está entretenido. Y también todo el material audiovisual necesario para poder seguir haciendo esta serie Bueno, con este formato. esto es igual a la derecha, ¿eh? Qué pesadez, de verdad. Esto es...
bajamos ya, ¿no? Pues vuelve a subir esto, ¿eh? Yo pensé que ya era todo bajada. Está más rocoso el terreno hoy que ayer, que estaba muy arenoso. Hombre, algún banco de arena he pasado. De hecho, antes casi me caigo en un banco de arena. Tengo una sensación de que no sé si voy bien. Mira, ¿sabes qué te digo? Que me da igual. Si me he perdido, yo sí. A algún lado llegará. Es que no puedo estar mirando parando cada 5 minutos. Total, que más nos da, ¿no? Ir por un camino que por otro. ¡Guau, qué vistas!, ¿no? Finca Santa Elena. Espectacular, ¿no? Uf, arena y bajada. Mira, ves, aquí. Shit. Oh. Esto ya parece que ha bajado. Asfalto. Asfalto. ¿Y ahora qué? Para allá, ¿no? Bueno, pues hemos salido del Berenjenal. Volcán de Santa Ana, 2 kilómetros. ¿Subimos al volcán? Hay que subir andando. Podría dejar la moto en algún sitio. No sé qué hacer, la verdad. Bueno, aquí yo creo que desde aquí creo que se sube al volcán, que es ese de ahí. Igual podía comer algo y pensar, ¿no? ¿Qué hacer? Está el día raro uno también, ¿eh? Mira, se está metiendo una niebla. Pues esto se llama Cerro Verde y yo creo que desde aquí hay salidas hasta el volcán, a un volcán que hay ahí. El de Izarco y el de Santa Ana. ¿Y cuánto se tarda en subir? Andando. Lo que pasa que teniendo en cuenta que el día está como está, de 4 horas o 3 horas, depende de cómo vaya el grupo. Pues como que me apetece, yo creo que voy a seguir. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Karina. Karina. Sí. Encantado, Karina, gracias. Es que además estoy padeciendo mucho el tema, pues parecerá una tontería, pero el no poder llevar el navegador, el teléfono ahí pegado o algo, me hace estar parando demasiado. Entonces, hay un lago aquí enorme que ahora vamos a ver, creo que sí o sí, y le vamos a dar toda la vuelta y terminamos en Santa Ana. Voy a intentar llegar a Santa Ana hoy. Y ahí pues espero, pues no sé, voy a intentar comprarme un teléfono malo. Es que no quiero llevar el teléfono bueno, llevarlo ahí por la vibración, se jode la cámara, sufre mucho ahí, ¿no? Yo creo que va a ser lo más inteligente. Bueno, sigamos pues. Creo. Pues yo me hubiera ahora quedado aquí, había vuelto a acampar, me había quedado todo el día aquí tan tranquilo. Como que no, ¿no? Como que vamos a seguir. Uf, igual he pinchado, ¿eh? Está muy floja, la verdad. Pero bueno, ayer le quité aire. Espero que sea eso. Vamos a ponerle un poquito de aire, ¿no? Está en el suelo, yo no sé, ¿eh? Me da un poco de mal rollo. Igual está pinchada. Todas las cámaras Todas grabando. al 100%. Bueno, bien, vamos, esperemos que no esté pinchada, yo creo que no. Vale, entonces, por retomar un poco el hilo de la ruta esta de hoy. Salimos por asfalto y bajamos hacia el lago. La carretera que rodea el lago por asfalto creo que va separada, pero tengo un track que va como paralelo al lago, que me imagino será off-road. Creo que nuestro camino es por ahí. Es por ahí y... sí, por ahí y al lago. Pues hala. Ahora tengo la presión altísima y esto es arena. Esto es un no parar, chavales.